El Centro Cristiano El León presenta a la fiesta de la Saturnalia. Digo esto porque hay mucha gente que nos escucha y se debe pensar que los pastores de esta iglesia son neófitos. No somos neófitos, sabemos muy bien. Ahora, el mundo tiene un cauce, va por una dirección. Yo no puedo ir en contramano pegándole trompadas a uno o a otro como algunos lo hacen. Entonces yo tengo que ir en esa corriente, me dirá usted o alguno, para caer en el infierno. No, yo debo ir en esa dirección para ir hablando con la gente. Si usted tiene una familia y quiere ganarla para el Señor, la peor cosa que usted puede hacer es decir: yo no participo de esta fiesta. Entonces están sus hijos, su esposo a la mesa y usted está apartado y no celebra la Navidad. Eso es un error. Usted celebre el nacimiento de Jesús. Usted no tiene que endiosar a la bebida, no tiene que endiosar a lo que es la comida. Usted tiene que exaltar al Señor. Recuerde esto: la Navidad debiera llamarse Natividad. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de nuestro Redentor. ¿Quién es? Jesucristo. Hoy escuché esto y dije: bueno, está bien, es verdad, no es esa la fecha, pero si todos están celebrando esa fecha, vamos nosotros a decirle al resto del mundo: un día Jesús nació, un día Jesús nació en Belén, un día Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Pero entonces escucho la tremenda barbaridad que algunos dijeron: que Jesús no se llamaba Jesús. ¿Y qué hacemos con el ángel que mandó y dijo que se debía llamar así? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué hacemos con el profeta Isaías? Entonces vamos a quemar la Biblia. Yo creo que el Señor le va a mandar a muchos a pedir explicaciones. Yo no soy juez, yo no condeno a nadie, pero hay mucha gente que en las redes sociales confunden y hacen salir a las personas de las iglesias. ¿Sabe? Estaba hablando con el papá del apóstol Gaby y él me dijo: estaba predicando en un sermón y estaba hablando del ladrón. ¿Cuánto han leído del ladrón? Que Jesús habla que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y entonces él estaba explicando y dice: y yo estaba explicando del ladrón, pero luego vengo a analizar más profundamente esto y me doy cuenta que en realidad el ladrón es el que está afuera de la casa. Por eso usted va y hace una denuncia y dice: entró ¿qué? El ladrón. Pero en estos tiempos estamos teniendo los que hurtan. Si alguien estudia leyes, van a poder entender que el que hurta no es el ladrón. El ladrón no hurta. El ladrón roba, pero el ladrón está fuera de la casa. ¿Quién es el que hurta? El hurto se realiza legalmente dentro de la casa. O sea, alguien de la casa hurta. Por eso se llama hurto. Robo es una cosa, ladrón es una cosa, y hurto, el que hurta, que está dentro de la casa. El diablo, Satanás, Luzbel, vino a hurtar. Se mete a la casa, se mete en el corazón de las personas
y hurta. Viene a hurtar, engañar. Dice que él viene a engañar. Se mete aquí disfrazado de hermano, de hermana, y luego ejecuta lo que ya les hemos enseñado. Ejecuta poner la semilla. Nosotros debemos mirarnos unos a otros y entender que Jesucristo está a punto de arribar a la tierra. ¿Sabe por qué? Porque en los años de evangelización que yo tengo, en los años que se conoce de evangelio, nunca se ha visto lo que hoy estamos viendo. Cómo la gente intenta primero decir que Jesús no nació un 25. Está bien, no nació un 25. Pero van más allá. Como ya no les alcanza eso, ahora Jesús no se llamaba Jesús. En realidad, él se llamaba Yeshua HaMashiach. Significa Jesús el Mesías, el Emanuel, Dios con nosotros. Pero la gente empieza a dudar de esto. Y cuando escuchan hablar y dice Jesús no nació en Belén tampoco, la gente duda de todas estas cosas. Y ahí es cuando hurta y saca de nosotros, como dice la palabra, la fe, la esperanza, y nos despoja y perdemos la corona incorruptible. Hay muchos que en este tiempo se han convertido en apóstata, pero usted y yo no los podemos juzgar. Usted y yo debemos orar mutuamente para que estemos firmes en la fe, en la esperanza. Y si vemos que nuestro hermano está pasando un momento difícil y está siendo atacado, está siendo confundido, debo orar por él y alentarle a que busque la presencia de Dios. Jesús tuvo que pasar un momento difícil, muy duro, y quiero leerlo en San Mateo capítulo 26 verso 36, que dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Ya me imagino que alguno va a decir que tampoco era el Getsemaní, ¿verdad? Y la gente va a decir, ¿para qué leemos la Biblia? Eso mismo digo, ¿para qué la leen? No, la Biblia no existe, no. Alguien se la inventó, seguro, ¿no? Alguien va a salir diciendo esto algún día, pensando en todo esto. Jesús llegó al Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Yo me imagino, él había sido enviado a la tierra para cumplir un propósito. ¿Cuántos le hemos enseñado a ustedes del propósito? ¿Verdad? Les he hablado de Jeremías capítulo 1 versículo 4, que habla, allí Dios nos deja ver que todos somos enviados con un propósito a la tierra. Jeremías en este caso fue enviado a ser ¿qué? Profeta. David, rey. Cada uno de nosotros fuimos enviados con un propósito.
Y Jesús, que decidió dejar su trono, decidió dejar el reino, decidió dejar todos los privilegios para venir a cumplir con un propósito. Pero llegó un momento que las cosas se pusieron difíciles. Uno, a veces aquí en la iglesia, uno cuando abrió las puertas por primera vez aquí, hubo celebración, hubo fiesta. Todo el mundo estaba vestido de fiesta. Aquí la música sonando, la celebración de los panderos, la celebración con cintas, con mantos. ¿Cuántas cosas daba el inicio de esta casa? Y el tiempo fue pasando cuando se compraron sillones donde ustedes están sentados. Se compraron más sillas porque no alcanzaban. Se hermoseaba el altar, se ponía una pantalla, se iba avanzando en el tiempo y todas las cosas que hicimos era parte del proceso y el proyecto de Dios. Hemos visto personas aquí levantarse, paralíticos, que se han levantado, han dejado la silla de rueda aquí. Hemos visto personas sanarse de cáncer. Hemos visto personas aquí restaurarse. Hemos visto en este lugar a los niños llegar y comenzar a servir. ¡Wow! Eso es tan poderoso. Y hemos visto, ¿qué cosa? En el caminar de este ministerio, hemos visto cómo la iglesia fue avanzando de tal manera que hemos visto abrirse más iglesias, radios. Hemos visto cómo hemos luchado para que todo lo que se nos pedía legalmente, lograrlo. La fundación. O sea, todo esto ha sido parte de ¿qué? Del crecimiento del ministerio. Pensando en esto, pienso en Jesús, en su ministerio. Cuando dejó la carpintería, a mí me tocó dejar los negocios, me tocó dejar las cosas que yo sabía hacer y que me ganaba el dinero. Pero Jesús también tuvo que dejar la carpintería para atender el asunto de Dios, porque Dios así lo demandaba. Había que ir ¿qué? Hacia el crecimiento del ministerio, a llegar al propósito. Y así nosotros también hemos tenido que dejar cosas. A Jesús le tocó también dejar cosas para caminar en el propósito. Me imagino, como yo dije aquí, cuando se abrió la puerta por primera vez a este lugar, había fiesta, pandero, celebración. Jesús también vio los panderos, vio la celebración, cuando se sanó un enfermo, cuando levantó un paralítico, cuando resucitó a muerto. Vio la celebración. Yo recuerdo caminando a Jesús, en un extremo una caravana que le acompañaba a él con celebración, con alegría, porque iba el autor de la vida. Pero del otro lado se encontraban con una caravana que estaba saliendo de la ciudad para ir a enterrar un joven. Y ahí venía su madre llorando, desconsolada. Se chocó la caravana de la alegría con la caravana de la tristeza. Pero como Dios es un Dios transformador, Jesús lo que hizo fue ¿qué? Transformar la caravana de la tristeza en alegría. Al muchacho lo resucitó y le dio sentido a su madre, le dio sentido a los que venían afligidos. Y de ser dos caravanas que se enfrentaron, se transformó en una sola,
la caravana de la alegría, de la felicidad. Pero Jesús tuvo que llegar a este punto, al punto donde la alegría ya no estaba en él, donde el peso del ministerio estaba sobre él, porque estaba llegando ese día en el cual el propósito de Dios se iba a ejecutar. Entonces dice de esta manera, el 38, 26 de San Mateo 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué le pasaba a Jesús? ¿Qué le sucedía? ¿Estaba qué? Triste, se empezó a entristecer, pero dice que fue tan grande la angustia que él tenía, que habló de que su alma estaba triste hasta la muerte. A Jesús le llegaban los días donde iba a morir, le llegaban las horas donde iba a morir. Entonces, allí es cuando uno piensa y cree que venía el fracaso, porque lo iban a crucificar, que llegaba el fracaso de todo lo que él hizo, de todo el ministerio, de todo lo que hizo, llegaba el fracaso. Pero Jesús no estaba afligido pensando en lo que tal vez pensarían otros. Hay veces que, como a Jesús, a todos nosotros en un momento, en una etapa de nuestra vida, nos toca pasar la misma circunstancia, la misma etapa. Sentimos el peso del ministerio, sentimos el dolor que sintió Jesús, sentimos la circunstancia, sentimos los desagradecidos, sentimos lo que Jesús sintió. ¿A dónde estarán? ¿Dónde están los que celebraban conmigo cuando resucitó Lázaro? ¿Dónde están los que vieron levantar a ese joven? Yo me imagino la celebración que sucedió cuando bajaron del techo que lo habían abierto y bajaron a ese muchacho, y la casa se llenó de alegría porque el paralítico dejó de ser paralítico. Pero Jesús preguntándose: ¿dónde están? Aquí no está. Hay veces que, como a Jesús, nos toca pasar por esa etapa, pero no es comparada la etapa que Jesús pasó con la que tal vez nosotros tengamos que pasar. Tal vez nos sentimos solos y es angustioso. Tal vez empezamos a venir a la iglesia y los que nos rodean ya nos miran diferente. Es una etapa y causa dolor. Que los familiares no están con nosotros, que hasta incluso nuestros propios hijos nos miran diferente. Jesús tuvo que pasar esa etapa, pero oí bien lo que te digo.
el dolor y la angustia que vos sentiste en un momento, Él la cargó primero. Él sintió lo que sintió Fabián. Él sintió lo que sintió Gabriela. Y así puedo seguir con cada uno de los nombres de ustedes. Él lo sintió primero. Él sintió la bofetada que te dieron. Él sintió la traición. Él sintió a aquellos que hablaban mal de ti injustamente. Él sintió lo que vos sentiste por un error, por el pecado que entró en tu vida. Él sintió el dolor que estaba causando el pecado que había en tu vida. Él lo sintió. Él lo tuvo que cargar. Wow. ¿Sabe? Yo tengo muchas ganas de llorar cuando hablo de esto. Pero muchas ganas de llorar. Porque a veces a nosotros nos toca pasar por la misma etapa. Mire lo que Jesús le dijo al Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos presentamos al Señor y tal vez le decimos lo mismo? Tal vez le decimos lo mismo. San Mateo 26, 39, entonces dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué significa? Era muy pesado el momento que estaba pasando. Era muy pesada la carga que él estaba teniendo. O sea, para que me puedas entender, de repente se acabaron los panderos, la celebración. De repente se acabaron los murmullos de Dios es grande, Dios se acabó. ¿Se vino qué? El momento de la noche. Y es ahí cuando Jesús, como cualquiera de nosotros, sentimos inexplicablemente, comenzamos a sentirnos angustiados, dolor, y no entendemos qué. Tal vez lo atribuimos, no sé, a una situación, a una palabra, a X motivo. Lo atribuimos a algo. No sé, tal vez uno dice, es que estaba esperanzado que me iban a aumentar. Estaba esperanzado en aguinaldo hacer esto. Estaba esperanzado en que me iban a regalar esto. Y de pronto, ¿qué? Vino angustia. Lo asoció a eso usted. Pero en realidad, cada uno de ustedes, todos, pasamos por esa misma etapa. Es el peso, la carga de nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con nuestra carga? ¿Qué hacemos con nuestra responsabilidad? ¿Qué hacemos con todo ese peso que tenemos? Jesús fue al Padre y le dijo: Padre, ayúdame. No doy más, ayúdame. Te pido que me ayudes. Es tanto el peso, siento que se me parte el pecho. Yo me imagino las palabras de Jesús. Yo no sé si usted ha sentido tanto dolor que aquí, justamente aquí, siente algo que se va subiendo y lo aprieta en su cuello y siente ahogo, siente que quiere
llorar y no puede, siente que quiere que eso se vaya de usted y está ahí. Entonces Jesús le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible que yo no beba esta copa, si es posible, bébela tú. Pero entonces ahí el Señor le mostró a él que era necesario que él, como algo que absorbe y no deja de absorber, que era necesario que él absorbiera todo por nosotros. ¿Oyó? El Padre no lo iba a absorber porque fue enviado él, Jesús, a absorber todo por nosotros. Ahí se dio cuenta él de su enviamiento. Ahí se dio cuenta él que no había otro que lo pudiera hacer, era necesario que él lo hiciera. Y así nosotros, oiga, así nosotros también. ¿Es necesario o era necesario? Era necesario que tú vinieras a la iglesia. Era necesario que tú te levantaras a orar a la madrugada. Era necesario. Todo lo que has hecho era necesario. Era necesario que yo, como pastor de esta iglesia, tomara una determinación de salir de un lugar y venir a este lugar. Era necesario, como pastor, tomar responsabilidades legales. Era necesario, como pastor, era necesario levantar a más pastores. A Jesús también lo traicionaron. Judas lo traicionó por el dios Moloc, que lo mandó a matar. Moloc mata, ¿sabía usted? Mata. Asociado con el espíritu que se está viendo en estos tiempos en muchas partes. El dios con D pequeña, Mamón, lo vendió por 30 monedas. 30 monedas. A Jesús también lo traicionaron. ¿Sabe? Yo no sé, pero a Jesús, qué corazón que tenía Jesús realmente. ¿Sabe? Yo cuando veo a Jesús, o sea, voy leyendo la Sagrada Escritura y me imagino verlo orando por aquel hombre que tenía muchas finanzas y había construido una sinagoga, y mandaron a decirle que le sanara el criado de él. No sé si lo leyeron, ¿se acuerdan? Yo creo que Jesús le debe haber pesado, o sea, ¿lo sano o no lo sano? ¿Lo voy a hacer o no? ¿Declaro la palabra o no? ¿Por qué? Porque Jesús, no sé si ustedes se acuerdan, venía siguiéndolo una multitud a Jesús, y Jesús manda a que crucen la ribera, o sea, que crucen del otro lado sus discípulos, y después Él los iba a seguir. ¿Se acuerdan de eso? Ellos le hicieron caso, se quedó Jesús enseñando y ellos se fueron. La gente, ¿a quién querían seguir? ¿A los discípulos? No, a Jesús. Entonces mira lo que sucedió. Sucedió que Jesús a la noche, cuando no lo veían, empezó a caminar en el agua. Y fue a lo suyo, a los discípulos, a los que les estaba enseñando, a los que les estaba impartiendo. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Pero la historia dice
que después de unos días esa multitud que lo buscaba, lo encontraron. Y cuando lo encontraron, le pidieron explicación. Le dijeron: ¿cuándo llegaste acá? ¿Por qué no nos dijiste que estabas acá? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? Y entonces Jesús ahí entendió que la gente lo seguía. ¿Por qué? Por los panes y por los peces. Hay gente que también sigue la obra de Dios o viene a esta iglesia por los panes y por los peces. Viene a la iglesia para que le oremos, viene a la iglesia para que desatemos la bendición. ¿Qué habrá dicho Jesús? ¿Sano a este hombre? ¿Sano lo que me está diciendo este empresario que construyó una sinagoga? ¿Qué hago? ¿Le otorgo el milagro o no? Pero Jesús y su corazón fue más allá. Fue más allá. ¿En qué pensó? En el dolor, en el padecimiento de la persona. La iglesia en la que usted está, siempre los pastores de esta casa pensamos en el dolor de aquel que todavía no llegó, en el dolor de aquel que está en la cárcel, en el dolor de aquel que está en la silla de rueda, en el dolor de aquel que tiene problemas financieros, que tiene problemas matrimoniales. Jesús pensó en ellos, pensaba en nosotros, en mí, que a los 4 años mi papá decidió romper el matrimonio, que mi mamá después formó otra familia y que nosotros quedamos a la deriva. Jesús vio mi dolor, Jesús vio mis lágrimas, Jesús cargó con eso. Y Jesús cargó con cada uno del dolor de ustedes, de la traición, de las personas que abusaron, de las personas que le insultaron, injuriaron. Él cargó. Pero usted tuvo que cargar con algo y no se lo pudo enviar a otro. Usted tuvo que cargar con venir a la iglesia. Usted tuvo que cargar con que le decían no ofrendes y usted venía y ofrendaba. Usted cargó con ese dolor. El resto no me entiende. Yo tengo tanta gratitud, el resto no te va a entender. Usted cargó con todas esas circunstancias. Jesús dijo: Padre, pasa esta copa, no la puedo, me ahogo, no puedo más. Pero entonces era necesario que Él absorbiera totalmente esa copa, como una sopapa, absorbiera todo, tomara todo el pecado. Pero entonces Jesús dijo al final: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que no se haga lo que yo quiero. ¿Cuántas veces a usted le dio gana de? Yo no sé si Jesús, pensando en lo que a veces pienso yo, cuánta gente desagradecida, cuánta gente mala. Por mí hace lo que quiera, yo, porque a veces te viene eso a la cabeza. Nadie mira las horas que uno está en radio, nadie mira el tiempo que uno duerme o no duerme. La gente piensa a veces que uno viene aquí a la iglesia, se agarra, lleva las ofrendas, se va. ¿Usted cree que con las ofrendas de la iglesia yo puedo sostener todo lo que se sostiene? No, es imposible, créame. Aquí hay sobrenaturalidad de Dios.
Aquí hay personas que ofrendan y diezman a este ministerio, que son personas de otras provincias, son personas que aman esta visión, aman la tarea pastoral que hago con mi esposa. La gente que viene y ofrenda 100 pesos o trae tal vez un diezmo de 100 pesos, luego juzga toda la causa porque a alguien le cargó el corazón. Oiga, yo tengo que cargar con eso. Pero no le puedo decir a alguien, esta copa ya no la puedo pasar más, mira, te la paso a ti. No, yo la tengo que beber. Porque al final tiene que producir lo que Jesús produjo. Al final, el Señor dijo: hecho está. Wow, yo siento mucho gozo al decir eso. Yo sé que un día Jesús y el Señor me va a decir: hecho está. Yo he visto todo lo que tú has hecho. He visto la traición, he visto todo eso, y has seguido y has estado parado firme y has seguido predicando y has seguido adelante sin importar lo que otros hacían. Y hoy te digo lo mismo a ti. Tú vas a ver que el Señor te va a decir a ti también: he visto tu fidelidad, he visto que buscaste mi rostro, he visto que cargaste con todas esas responsabilidades sin importar el resto. Lo que Jesús produjo fue vida. ¿Oyó? Vida. ¿Usted cree que a mí me importan lo que digan? Un 25 Jesús no nació. ¿Usted cree que a mí me va a llamar la atención lo que ellos hagan? No. ¿Usted cree que a mí me va a llamar la atención que algún tonto salga a decir: Jesús no se llamaba Jesús? ¿Usted cree? El Salvador está dentro de mí. El Salvador, Jesús, vive dentro de mí. Y Él es el que me dice: ten paz. Y Él es el que me dice: sigue caminando. Ese mismo Jesús está dentro de ti. Aunque tú dices: la carga es pesada, apóstol, es difícil. Yo también tengo cargas, responsabilidades. Voy al Padre y le digo: Padre, ayúdame, no doy más. No me dice Él: te quito la carga. ¿Sabe qué hace Él? Me arropa, me hace sentir que no estoy solo. Y Él me da las fuerzas que necesito. Y Él me dice: sigue adelante. No me dice Él: hasta aquí llegó tu prueba, hasta aquí llegó tu carga. No. Él me dice: sigue adelante. Recuerden que Jesús dijo: Señor, ruego por ellos, no para que lo quites del mundo. ¿Se acuerdan? Jesús oraba por nosotros para que tuviésemos fuerza en medio de la persecución, en medio de la injusticia, en medio de las personas duras, injustas, como Jesús tuvo que ver. El Señor nos dice: sigue adelante. Porque un día, así como Jesús está viendo que la semilla que murió dio vida, así como en nosotros tienen que morir cosas, tienen que morir muchas cosas, todas esas cosas que nos duele, que el pecho parece que se nos va a salir, van muriendo dentro de nosotros, pero va a producir vida. Un día vamos a ver lo que ahora no estamos viendo tal vez, pero por los ojos de la fe lo estamos viendo. Lo que por los ojos de la fe Jesús veía, lo que Pablo vio, visionó, nosotros también veremos una gran
multiplicación. Veremos que valió la pena. Fue duro, ni hablar. Doloroso, ni hablar. Que querías comer y no podías, y que te caía la lágrima y no podías demostrarla ante tus hijos, y la lágrima iba por dentro. Duro, sí, durísimo. Pero al fin de cabo, como Jesús, nosotros también hemos tenido que pasar la etapa. Estaré con vosotros, dijo Jesús, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Quiere decir que el mundo va a tener un fin. Quiere decir que eso va a llegar, y hasta ahí estará Él con nosotros. Quien venga a usted a quitarle la bendición del Señor, quien venga a usted a querer hurtar, el que hurta es el que está dentro de la casa. Acuérdese, si viene alguien que es de la casa a traer, a robar la bendición, a hurtar la bendición, acuérdese de lo que el Señor nos habló, que también Él tuvo que pasar esa copa amarga. Nosotros también tendremos que pasar la copa amarga, pero es necesario, porque un día entonces esta casa, como en los cielos, se vestirá de fiesta. En los cielos se vistió de fiesta para recibir ¿a quién? Aquel que dijo: hecho está, hecho está. El Padre dijo: hecho está. Acepto tu sacrificio, acepto tu dolor, acepto tu angustia, acepto todo eso. Y entonces dice que Jesús dejó la tierra para ir al Padre. Y en los cielos hubo fiesta a la llegada de Jesús. Yo creo que el Señor está viendo esta casa y Él va a hacer exactamente lo mismo. Él va a decir: hecho está, hecho está. He visto tu sufrimiento, he visto tu situación en tu hogar, he visto tu situación con tu esposo, he visto tu situación en el ministerio, he visto la situación de esta casa. Hecho está, hecho está. Y entonces allí vendrá el nuevo día para todos nosotros. Amén. Claro que sí. Qué lindo es que nosotros podamos entender esto. Luego el relato bíblico habla de que los discípulos no oraban, no velaban. Afirma más lo que estoy diciendo. Porque mire lo que dice en Mateo, San Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Entonces le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Verdad que el espíritu se junta con la verdad? Wow. Pero la carne, ¿qué es lo que es? Es débil, es débil. Hay mucha gente que es débil, que no entiende lo espiritual. Pero Jesús se estaba extendiendo y nos estaba dando cómo en el futuro salir. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Verdad? Otra vez Jesús diciendo: ¿puedes tú por mí? Acuérdese que lo mismo que Jesús, nosotros también. Usted no le diga
al Señor: Señor, pásalo tú por mí, levántate al asá y ora por mí. No, usted tiene que levantarse a orar. Pasa tú por mí, yo tengo... No, usted también. Entonces dice que vino otra vez a ellos, ¿y qué pasó? Los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo. Esta vez no le dijo nada. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Él te va a fortalecer a la hora que tengas que pasar por ese mismo camino. Él te va a fortalecer, te dará fuerzas. ¿Jesús qué? No dijo: ahí viene el que me va a entregar, levántenme porque no tengo fuerzas. Él tenía fuerzas. ¿Por qué? Porque ya había sentido tu dolor, ya había sentido tu causa, tu pecado, ya lo había sentido. Y él sabía muy bien que el Padre lo había enviado para absorber todo eso, para que se fuera a la cruz del Calvario, él con todo eso, para que luego el Padre diga: hecho está. Así que ya sabes que nuestra etapa, la que vive la iglesia, la que vive el matrimonio, la que vive la familia, tú no se la pases a otro. Hazte tú responsable, porque un día el Señor va a decir: hecho está. Amén. Inclina tu rostro ahí. Señor, gracias en esta hora por permitirnos en este día compartir esta palabra, abrir nuestro corazón y decir exactamente lo que nuestro corazón ha estado sintiendo y por el proceso por el cual pasamos. Gracias, Señor. Pedimos en esta hora que se haga tu voluntad, aunque nosotros también, como Jesús, quisiéramos que alguien bebiera la copa de la traición, la copa del dolor, la copa de aquellos que no entienden, la copa de aquellos que insultan, la copa de aquellos que mienten, la copa de aquellos que generan dolor, solo generan dolor. Señor, sé que es necesario. Sé que es necesario. Padre, gracias. Pido como Jesús pidió: sea hecha tu voluntad y no la mía. Hoy decimos todos aquí en esta casa: sea hecha tu voluntad y no la nuestra. Señor, que el que está alegre porque ya ha pasado el proceso, que edifique a otro con testificar, que los testimonios edifiquen. Que aquel que necesita un testimonio en este día, Señor, reciba este. Hay que seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y sabemos que tú siempre nos escuchas, porque lo hacemos conforme a tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús el Mesías, te lo pedimos. A ti, Yahweh, a ti, el Elión, a ti, solo a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden honrar a Dios?